Bien, ¿me escuchan? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe, sí, señor. Buenas noches a todos y todas que no Buenas haya noches, profe. saludado anteriormente. Bien, hoy en esta sesión vamos a empezar nuestro trabajo sobre el concepto de determinante de una matriz. Antes de abordar propiamente el proceso para el cálculo de estos determinantes, primero vamos a establecer algunas ideas generales de la naturaleza de este concepto, es decir, vamos primero a tratar de establecer qué características tiene el determinante, qué tipo de matrices tienen relación con este concepto y posteriormente entraremos a discutir la estructura operativa de este concepto. Permítanme 5 segundos, ya vuelvo. Entonces, como les estaba diciendo, antes de abordar en sí cuál es la manera de calcular este nuevo concepto del determinante de una matriz, vamos a tratar de establecer algunas características generales, como para tratar de orientar la discusión sobre este tema. Lo primero que vamos a tener en cuenta a la hora de hablar del determinante de una matriz es que este concepto corresponde a un número que se le asocia a cualquier matriz cuadrada. Es decir, el concepto de determinante se restringe exclusivamente a matrices cuadradas. La vez pasada discutíamos que una matriz cuadrada, pues es, o recordábamos para ser más preciso, que una matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas, y este tipo de matriz es sobre la cual se considera el concepto de determinante. Y en ese sentido, el determinante de una matriz cuadrada es un número que se obtiene a partir de cierto proceso que iremos discutiendo o desarrollando a medida que vayamos avanzando en el tema. Y ese número tiene ciertas propiedades que permiten determinar, y de ahí precisamente el nombre, ciertas características de la correspondiente matriz. Vamos a ver, por ejemplo, que a partir del determinante de una matriz, nosotros vamos a tener otro criterio para establecer cuando una matriz cuadrada tiene inversa o no tiene inversa. Incluso el determinante me va a dar una herramienta para calcular la inversa de matrices. También vamos a ver cómo se usan los determinantes para resolver otro tipo de problemas relacionados con matrices, pero de manera general, lo que podemos decir en este momento es que a partir de ese número, yo voy a poder establecer ciertas características de la correspondiente matriz.
Ese es como el contexto sobre el cual nosotros nos vamos a ubicar con respecto a este concepto del determinante de una matriz. Ya entrando en lo que corresponde a los aspectos operativos, es decir, cómo calcular efectivamente el determinante de una matriz, nosotros primero, y eso es lo que vamos a discutir en la sesión de hoy, primero vamos a ver cómo funciona ese cálculo para las matrices cuadradas de órdenes pequeños. Es decir, como nosotros sabemos que en las matrices cuadradas el número de filas es igual al número de columnas, pues las matrices cuadradas van a ser matrices de orden 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 10 por 10 si queremos exagerar. Y entonces hoy vamos a discutir cómo es el cálculo de esos determinantes para matrices principalmente de orden 2 por 2 y de orden 3 por 3, que son las matrices cuadradas más pequeñas que nosotros podemos considerar. Ya la próxima clase hablaremos de un esquema general o de un procedimiento general para calcular determinantes de matrices más grandes. Es decir, un procedimiento que me permita calcular determinantes para cualquier matriz cuadrada sin importar la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tenga. En ese sentido, lo primero que vamos a analizar, y es precisamente lo que estoy mostrando en pantalla, es la manera de calcular determinantes de matrices de orden 2 por 2. Y en ese caso, la idea es bastante sencilla. Si yo tengo una matriz de orden 2 por 2, es decir, una matriz que tiene 4 componentes arregladas en 2 filas y 2 columnas, donde sus componentes se denotan pues de la manera en que siempre la hemos denotado, es decir, de acuerdo a la fila y a la columna en la que se encuentra la componente 1, 1 es la que está en la primera fila y primera columna, la componente 1, 2 es la que está en la primera fila y segunda columna, y las componentes A21 y A22 pues son las que están sobre la segunda fila, en la primera columna y en la segunda columna respectivamente. Es decir, la notación usual para las componentes de una matriz de orden 2 por 2. En ese sentido, el determinante de una matriz de orden 2 por 2 se calcula a partir de la fórmula que estoy presentando en este recuadro delineado en rojo. Y esta fórmula lo único que establece es una operación aritmética entre las componentes de la correspondiente matriz. Es decir, yo voy a coger las componentes de esa matriz de 2 por 2 y las voy a operar teniendo en cuenta esta fórmula, que en esta fórmula lo que me dice es multiplico la componente 1, 1 por la componente 2, 2 y le resto la componente 1, 2 multiplicada por la componente 2, 1. En ese sentido, el cálculo del determinante de una matriz de orden 2 por 2, pues no representa mayor misterio. Si uno lo quiere ver de una manera relativamente gráfica, lo que yo hago para calcular estos determinantes en matrices de 2 por 2 es multiplicar los elementos de la diagonal de la matriz, que son estos dos elementos que estoy mostrando acá, y le resto a esa multiplicación la multiplicación entre las otras dos componentes de la correspondiente matriz. Entonces, de alguna forma, para el caso 2 por 2,
porque no va a ser así para todas las matrices, pero para el caso 2 por 2, la multiplicación es una especie de multiplicación en diagonal sobre la correspondiente matriz. Multiplico estos dos elementos de la diagonal y le resto la multiplicación de los otros dos elementos de la matriz. Esa es la manera como calculamos el determinante de una matriz de orden 2 por 2. Si es más o menos clara la idea de cómo calcular este determinante o los determinantes para este tipo de matrices. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Antes de empezar a ejemplificar, porque quiero ver un par de ejemplos, que a pesar de que esto es sencillo, pues siempre es mejor ejemplificar, quiero hablar un poquitico de la manera como se denotan o se escribe ese concepto de los determinantes. La notación básica que hay para el determinante es esta abreviación que estoy señalando acá. Entonces, cuando yo leo det A, eso significa el determinante de la matriz A. Otra manera de denotar ese determinante para cualquier matriz es usando estas líneas verticales alrededor del nombre de la matriz, es decir, si la matriz se llama A, yo le puedo poner unas líneas verticales alrededor de la A y eso se entiende también como el determinante de la matriz, o también puedo poner esas líneas verticales alrededor de los elementos de la matriz. Es decir, si yo en una matriz, en vez de estos corchetes, yo tengo dos líneas verticales al lado y lado, eso significa que quiero calcular el determinante de la correspondiente matriz. Esta notación con líneas verticales es la notación más usual, la que se trabaja en la mayoría de los textos cuando se refieren a los determinantes de las matrices de cualquier orden. En ese sentido, si por ejemplo yo tengo esta matriz de orden 2 por 2, la matriz 1, 5, menos 6 y 1, entonces el determinante de esa matriz, que represento por estas líneas verticales alrededor de la matriz, se calcula utilizando la idea de esta fórmula. Miren que aquí lo que se hace es multiplicar los dos elementos de la diagonal, uno por uno, y restarle la multiplicación de los otros dos elementos. En este caso, entonces, el determinante sería 1 por 1 menos 5 por menos 6, y al hacer la operación aritmética, que no tiene mayor misterio, el resultado sería simplemente 1 por 1, 1, menos 5 por menos 6, pero 5 por menos 6 es menos 30, entonces sería 1 menos menos 30, que eso sería igual a 31. Entonces, el determinante de esta matriz sería igual al número 31. Y así se calcula el determinante para las matrices de orden 2 por 2. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Profe, ¿y para qué me serviría ese dato? Obtenerlo. Pero es que eso lo dije al principio de la clase, que eso después lo vamos a ver para determinar ciertas cosas. ¿Sí escuchaste cuando lo dije? Creo que se entrecortó, no sé. Bueno, listo. Gracias, profe.
Pero sí les había dicho eso al principio, ¿cierto? Los demás, ¿sí me habían escuchado cuando dije eso? Que a partir de ese número se pueden establecer ciertas características de la matriz. ¿Sí lo dije o no lo dije? Los Sí, demás. profe. Ah, ok, es que pensé que no lo había dicho de pronto. Sí, claro, eso obviamente lo vamos a profundizar posteriormente. Por el momento estamos discutiendo la manera de operar esos determinantes, de obtener esos números. ¿Para qué sirven y cómo se van a utilizar? Eso naturalmente lo discutiremos en detalle posteriormente, tal y como lo manifesté al principio de la clase. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí me están escuchando o no? Sí, profe, Sí, sí. señor. Claro, sí Señor, está ahí. Entonces, para ver qué tan claro es este proceso operativo en el caso de esta matriz, para ver si es claro el funcionamiento de la fórmula, rápidamente calculen el determinante de esta matriz de 2 por 2. ¿Cuánto daría ese determinante? La que tengo acá, la que aparece en el ejercicio. Menos 13. ¿Qué dicen los demás? sí, señor. Sí, señor. Efectivamente, cuando Sí, yo señor. hago la operación, y vuelvo, insisto, en el caso de matrices de 2 por 2, el cálculo del determinante es bastante sencillo, porque es una operación aritmética, pues simplemente es multiplicar 3 por menos 3 menos 1 por menos 4, y al hacer toda esta operación, no olviden que primero se hacen las multiplicaciones y luego se hace la resta. El resultado en este caso daría menos 13. Y entonces, para esta matriz, el valor de ese determinante, que vuelvo y repito, posteriormente vamos a ver para qué lo vamos a utilizar y qué utilidad tiene, el cálculo de ese determinante daría efectivamente menos 13. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo, pues. No, profe, todo claro. Aquí tengo otro ejemplo. El determinante de esta matriz simplemente corresponde a 11. Vuelvo y repito, una operación aritmética bastante sencilla en este caso. Antes de mostrar cuál es el procedimiento para matrices de 3 por 3 y a partir de la próxima clase tratar de generalizarlo a matrices de tamaño más grande, quiero mencionar brevemente o quiero anticipar brevemente cuál es la idea que está detrás de ese proceso de cálculo para matrices de tamaño más grande. El proceso a través del cual se calculan los determinantes de matrices de tamaño más grande es lo que en matemáticas uno llama un proceso recursivo. Cuando uno habla de un proceso recursivo, a lo que hace referencia es que uno va utilizando
resultados en términos más pequeños para obtener resultados en valores más grandes. En ese sentido, lo que se hace, y eso lo vamos a ver en la fórmula que voy a mostrar a continuación, lo que se hace para calcular determinantes de orden 3×3 es descomponer ese determinante en determinantes más pequeños. En el caso particular de las matrices de 3×3, ese determinante se va a descomponer en determinantes de matrices de 2×2. Y como nosotros ya sabemos cómo calcular determinantes para matrices de 2×2, pues simplemente esos cálculos me van a llevar al determinante de la matriz de 3×3. Y así va a funcionar para los determinantes de tamaño más grande. Vamos a ver a partir de la próxima clase que para calcular determinantes de 4×4, pues vamos a descomponerlo en determinantes de 3×3. Para calcular determinantes de 5×5, los vamos a descomponer en determinantes de 4×4. Y así vamos a ir descomponiendo los determinantes en determinantes más pequeños hasta llegar a la fórmula de 2×2 que acabamos de presentar. En ese sentido, nosotros podemos ver que para el caso de las matrices de 3×3, ese determinante se calcula a partir de esta fórmula que estoy presentando en este recuadro rojo. Vamos a mirar cuidadosamente cuál es la estructura de esa fórmula. Vamos a entender correctamente cómo se descompone el determinante de una matriz de 3×3 en varios determinantes de 2×2 y vamos a ver cómo se operan esos determinantes para obtener el determinante de la matriz de 3×3. Entonces quiero que miren cuidadosamente la fórmula que estoy presentando delineada en rojo y vamos a tratar de detallar el sentido de esa fórmula y vamos a proceder a ejemplificar en determinantes de matrices específicas de 3×3. Quiero aclarar que esta fórmula que estoy presentando en este momento es una de las fórmulas, porque después vamos a ver otras fórmulas para calcular este determinante, pero esta es una de las fórmulas, la fórmula más básica para el cálculo de los determinantes de 3×3. Entonces vamos a entrar a entender en detalle el funcionamiento de esta fórmula. Lo primero que ustedes deben notar en la fórmula que estoy presentando es que la fórmula tiene la siguiente estructura. Yo estoy tomando, los elementos A11, A12 y A13 de la correspondiente matriz y a cada uno de ellos lo estoy multiplicando por un determinante de 2×2. Es decir, yo estoy cogiendo en este momento estos tres elementos que están en la primera fila, el A11, A12 y A13, y a cada uno de ellos lo voy a multiplicar por un determinante de 2×2. A la componente 1,1 lo voy a multiplicar por el determinante de esta matriz, que es la matriz que tiene como elementos la componente 2,2, 2,3, 3,2 y 3,3 de la matriz original. Si uno mira cuidadosamente este determinante de acá, uno se da cuenta que este determinante o esta matriz corresponde a
este pedacito de la matriz original. Es decir, yo estoy cogiendo un pedazo de la matriz de 3 por 3 y a ese pedazo le voy a calcular el determinante. Y el pedazo que yo estoy cogiendo es simplemente el pedazo que queda después de quitarle a la matriz original la primera fila y la primera columna. Es decir, yo le quito la primera fila, la primera columna a la matriz de 3 por 3 y lo que me queda, le calculo el determinante y después de calculado ese determinante, lo voy a multiplicar con la componente 1, 1. Esa es la estructura de esta primera parte de la fórmula del cálculo del determinante. Posteriormente, le resto, y este signo menos es un signo que da la fórmula, es decir, la fórmula del determinante viene con este menos, y lo que hago es coger la componente 1, 2 y la multiplico por el determinante de esta matriz. Esta matriz toma la componente 2, 1, la componente 2, 3, la componente 3, 1 y la componente 3, 3 de la matriz original. Es decir, toma esta componente de acá, esta otra y esta otra de acá. Si ustedes miran cuidadosamente, esta matriz que tengo acá corresponde al pedazo de la matriz original que me queda al quitar la primera fila y la segunda columna de la matriz. Entonces yo quito la primera fila, la segunda columna, miro lo que me queda y eso que me queda le calculo el determinante y ese determinante lo multiplico por la componente 1, 2. Y así tengo el segundo término de este determinante. Y el tercer término, al cual yo le aplico una suma, es tomar la componente 1, 3, que es esta componente de acá, y lo multiplico por el determinante de la matriz que consiste en la componente 2, 1, 2, 2, 3, 1 y 3, 2 de la matriz original. Nuevamente, si ustedes miran cuidadosamente, esta matriz que queda en este determinante es lo que me queda cuando quito la primera fila y la tercera columna de la matriz original. Y entonces quiero que vean cuál es como el patrón que representa esta fórmula, porque ese es el patrón que posteriormente va a generalizar el determinante para matrices de tamaño más grande. Yo tomo los elementos de la primera fila y a cada uno de ellos le multiplico un determinante de 2 por 2. Entonces, a la componente 1, 1 lo multiplico por el determinante de la matriz que me queda al quitar la primera fila y la primera columna. Luego resto la componente 1, 2, que es esta de acá, multiplicada por el determinante de la matriz que queda al quitar la primera fila y la segunda columna de la matriz. Es como si yo borrara totalmente la primera fila, la segunda columna y me quedo con 4 números. Esos 4 números corresponden a una matriz y le calculo el correspondiente determinante. Y posteriormente le sumo la componente 1, 3, que es esta de acá, multiplicada por el determinante de la matriz que me queda al quitar la primera fila y la tercera columna. Entonces la estructura de la fórmula
tiene ese patrón que consiste en ir multiplicando cada componente de la primera fila por el determinante que me queda al quitar la fila y la columna en la cual se encuentra esa componente. Y entonces tengo que calcular estos tres determinantes, los multiplico por estas componentes, cada cual con su componente, hago la resta, hago la suma y el resultado final es el que corresponde al determinante de la matriz de 3 por 3 que me habían presentado originalmente. Esa es la fórmula básica para calcular un determinante de 3 por 3. Vamos a ver posteriormente otras fórmulas, pero esta es la fórmula básica, clásica, para calcular estos determinantes de 3 por 3. No sé si la idea sea lo suficientemente clara en este momento. Quiero que veamos cómo funciona este ejemplo para el cálculo del correspondiente determinante. Entonces, quiero que veamos la fórmula. Voy a ver si puedo poner la fórmula. Y quiero que vean cómo aplico esa fórmula para calcular este determinante. Y vamos a ver si es claro el procedimiento que aquí se está mostrando. La matriz que tengo es la matriz 4, 7, menos 2, 3, menos 5, 1, menos 8, 6 y 9. Entonces, estas son las componentes de la matriz de 3 por 3 a la cual le quiero calcular ese determinante. Y entonces miren cómo se descompone este determinante de 3 por 3 en varios determinantes de 2 por 2. Y miren cómo se aplica la fórmula en este caso. Cojo la componente 1, 1, que en este caso es 4, y la multiplico, y centrémonos solo en el primer renglón, por el determinante de la matriz que me queda al quitar la primera fila y la primera columna. Es como si yo tachara y borrara esa primera fila y primera columna y me quedo con la matriz menos 5, 1, 6 y 9. Y a esa matriz le voy a calcular posteriormente su determinante. Luego pongo menos la componente 1, 2, que la componente 1, 2 es 7, y ese 7 lo multiplico por el determinante de la matriz que me queda al quitar la primera fila y la segunda columna. Miren cómo en este caso lo que yo hago es borrar esta primera fila, esta segunda columna, y lo que me queda es simplemente 3, 1, menos 8 y 9. Y esta matriz le calculo el determinante para multiplicarlo por este 7 de acá. Siguiendo con la fórmula, le sumo la componente 1, 3, que en este caso es menos 2, y luego lo multiplico por el determinante de la matriz que me queda al quitar la primera fila y la tercera columna. Cuando quito la primera fila y la tercera columna, la matriz que me queda es 3, menos 5, menos 8 y 6. Y a esa matriz le voy a calcular el determinante para multiplicárselo por este menos 2 que aparece en la correspondiente fórmula.
¿Sí es claro de dónde salió este primer renglón para calcular el determinante de esta matriz de 3 por 3? ¿Sí es claro esto de acá? ¿Cómo fue que lo obtuve? Sí, profe. ¿Para todos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, ¿qué viene a continuación? Pues a continuación viene calcular cada uno de estos tres determinantes. Naturalmente, como estos son determinantes de 2 por 2, pues los calculamos utilizando la fórmula básica que habíamos visto al principio. Y entonces, en este caso, por ejemplo, este determinante es igual a menos 5 por 9 menos 6 por 1, este determinante de acá. Este determinante de acá es 3 por 9 menos 8 por 1. Y este determinante de acá es 3 por 6 menos 8 por menos 5. Es decir, cuando hago el cálculo de cada uno de los tres determinantes en los que se descompuso, el primer determinante me queda menos 51, el segundo determinante me queda 35 y el tercer determinante queda menos 22. Y entonces, cada uno de esos determinantes los multiplico por la correspondiente componente. Entonces me queda 4, el 4 de acá, por este determinante, que este determinante es menos 51, menos 7, este menos es el menos de la fórmula de acá, menos 7 por el determinante de esta matriz de la mitad, que me da 35, y acá en la fórmula era más menos 2, pero ese más menos 2 lo puedo escribir como menos 2 por la ley de los signos, menos 2 por el determinante de esta matriz, que sería menos 22. Y entonces me queda 4 por menos 51, menos 7 por 35, menos 2 por menos 22. Y cuando realizo esta operación, el resultado da menos 405. Este numerito de acá, que se obtiene al final, es el resultado del determinante de la matriz de 3 por 3 que habíamos presentado inicialmente. Es decir, el determinante de esta matriz sería igual a menos 405. ¿Sí es claro el procedimiento? ¿Sí es claro ese ejemplo? Sí, Sí, profe. señor. ¿Para todos? Sí, profe. Sí, señor. Quiero que miremos otro ejemplito. Entonces, quiero que miremos este ejemplito de acá. Entonces, miren cómo es la idea para la aplicación de la fórmula. Quiero calcular este determinante de 3 por 3 y lo descompongo siguiendo la misma idea. Cojo los elementos de la primera fila, 2, 4 y 6, y a cada uno de ellos le voy a multiplicar un determinante. Al 2 le multiplico el determinante de quitar la primera fila y la primera columna. Al 4 le multiplico el determinante de quitar la primera fila y la segunda columna.
Y al tercero, al 6, lo multiplico por el determinante al quitar la primera fila y la tercera columna. Entonces me queda 2 por este determinante de acá, menos 1, 3, 5, 7, que miren que es quitar la primera fila y la primera columna, menos, no olviden que este menos es el menos de esta fórmula, entonces aquí sería menos 4 por el determinante que queda, menos 2, 3, 1, 7, al quitar la primera fila y la segunda columna, más, porque aquí la fórmula va con un más, aquí los signos se alternan, más 6 por el determinante de quitar la primera fila y la tercera columna. Cada uno de estos tres determinantes lo calculamos. A mí este determinante de acá me dio menos 22, este determinante de acá me dio menos 17, este determinante de acá me dio menos 9. Hago las multiplicaciones y luego hago las sumas y restas que haya lugar. Y en este caso, el determinante de esta matriz me dio menos 30. Y entonces, este es otro ejemplo de un determinante de 3 por 3. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿Sí es claro este otro ejemplo? Sí, profe. Listo, pues. Sí, señor. Entonces, vamos a mirar un ejercicio, parte de ustedes, para ver qué tan claro es este procedimiento. Quiero que calculen el determinante de esta matriz de 3 por 3 que voy a poner a continuación. 1, 2, perdón, 2, 3, 5, 1, 2, 3, menos 4, 6 y... Entonces, por favor, siguiendo la fórmula, voy a traerla desde arriba para que la tengan acá, para que la puedan ver. Aquí abajito la voy a poner. A partir de esta fórmula, calculen este determinante de 3 por 3. Dime. ¿Alguien me está diciendo algo? Entonces, por favor, hagan el cálculo para esa matriz de 3 por 3 que estoy presentando ahí arriba. Cinco minuticos y discutimos el resultado que obtuvieron.
¿Listo? Sí, señor. ¿Cuánto te dio a ti el determinante, Jorge? 1. A los demás, ¿los demás ya la calcularon? ¿Siguen ahí? Buenas noches, sí, profe. Da -1. ¿-1? Pues está mal. Revisemos a ver. De acuerdo a la fórmula, esta sería la descomposición. 1, 3, -4 y 1. Y más 5, el determinante de la matriz 1, 2, -4 y 6. Y entonces esto es 2 por 1, 2, -18. Entonces esto sería -16. Me corrigen si me equivoco, por favor. -3 por... voy a ponerlo aquí abajo. -3, 1 por 1, -4 por 3 da -12, entonces 1 menos -12 sería 13, más 5 por 1 por 6, 6 menos más 8, 14. Y entonces a mí esto me da -32, -39, más 5 por 4, 20, más 70. Y esto sería -71 más 70. Y entonces el resultado sería -1. ¿Cierto? ¿O me equivoqué en algún pedazo? Así me quedó a mí, profe. Está bien, me quedo. Sí, -1, profe, está bien. Sí, señor. Listo, pues. ¿Sí es claro el procedimiento? ¿Sí es claro cómo funciona? ¿Alguna pregunta? No, no, señor. La próxima clase, entonces, vamos a generalizar esta idea para el cálculo de determinantes de matrices de tamaño más grande. Para ello vamos a tener que describir algunos conceptos y a partir de esos conceptos vamos a determinar un proceso general para el cálculo de determinantes de cualquier tipo de matriz. Entonces nos veríamos el próximo lunes. Por hoy dejaríamos así, ya que el tiempo ha concluido. Muchísimas gracias por su tiempo y que pasen una feliz noche. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Igual.